Roban una colección Lego por valor de $200.000 a un hombre de más de 80 años. Su hijo pide ayuda. Detienen a la persona que le ayuda, a la que acusan de toda una serie de crímenes y fechorías, y les meten una demanda de más de $1 millón. Corrupción, religión, mucha soberbia y Lego. La historia de Brixham Minifix y Reckless Ben es uno de esos cisnes negros que lo tienen absolutamente todo. Y hoy voy a explicarte lo que ha pasado para llegar hasta este punto. Y por qué una de las cosas más importantes que te acabo de contar es mentira. Eso sí, antes de empezar, quiero dejar claro que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que esto es una exposición de los hechos que tú mismo puedes extraer de los vídeos y entrevistas que hay en internet. Mi nombre es David, creador de esta comunidad Lego llamada Todo Brick, y en mi tiempo libre soy un fanático de los casos de estafa, extorsión y corrupción. Y nunca, ni en mis mejores sueños, esperaba que ambos mundos se solapasen. Pero aquí estamos, con una colisión completa de mis dos pasiones. Y esta historia empieza, como todas las buenas historias, con algo de lo más cotidiano y un misterio. Entran los Mansell. Durante más de 20 años, Ed Mansell se dedicó a coleccionar sets sellados de la línea de Lego Star Wars. Una línea que, para los que no seáis fans hardcore de Lego, ha visto como algunos de sus sets han incrementado hasta 70 veces su valor original. De ahí que en 2023, ya mayor y buscando conseguir un dinero que le ayudase a pagar las universidades de sus nietos, Ed quisiera vender su colección. Como su salud no era buena y su edad avanzada, le encargó a su hijo, Brian, que se hiciera cargo de la venta. Así que Brian fue a la tienda con experiencia en esto de vender Lego más cercana de su localidad a hacer un trato que en realidad no podrían rechazar. Entran los Gorman. La dueña de esa tienda, una de las franquicias de Brixham Minifix de Salem, Oregón, Crystal Gorman, fue la encargada de hacer ese trato con Brian Mansell. El caso es que, como comprar una colección de ese calibre es extremadamente caro, y en realidad nadie sabe el valor real que van a tener al final esos sets hasta que se vendan, Brian y Crystal hicieron lo que se conoce como un contrato de consigna. Vamos, que Crystal se haría cargo de vender todos los sets de la familia Mansell, mientras que la familia seguiría siendo su única dueña legítima. Es decir, los sets quedan a cargo de Crystal en su tienda, pero siguen perteneciendo a la familia Mansell hasta el momento de su venta. Es entonces cuando Crystal se queda con un porcentaje de los beneficios y paga a Brian el resto del dinero. En torno a un 65% del precio final para Brian, 35% para Crystal Gorman. ¿Hasta aquí? Todo correcto. Nuestros protagonistas fueron vendiendo sets, recibiendo beneficios y durante algo más de un año todo funcionó a las mil maravillas. Pero como en toda buena historia, las cosas estaban a punto de cambiar. Entran Corporate y Brandon Best. A partir de aquí es donde las cosas se empiezan a complicar. Así que vamos a hacer un pequeño apunte. ¿Qué es esto de Brixham Minifix? Bueno, Brixham Minifix es la mayor franquicia de compraventa de Lego de Estados Unidos y Canadá, con más de 300 tiendas y una valoración estimada en varios cientos de millones de dólares. Vamos, una señora empresa. Pero la palabra clave de todo esto es franquicia. La empresa Brixham Minifix, a la que llamaremos BAM, es como McDonald's, dueña de la marca y de la forma de explotar el negocio, mientras que cada tienda individual es propiedad de sus franquiciados. Personas que, como Crystal Gorman, pagan a BAM por el derecho de usar la fuerza de su marca. Y ahora llegamos al día D, a la hora H. En esta situación, y por diversos motivos, Crystal contacta con BAM, con Corporate, porque quiere venderles la tienda. Al parecer, Crystal y su marido tenían una oferta de trabajo en Europa que les interesaba mucho y la tienda no debía estar funcionando todo lo bien que esperaban. Así que Corporate, por temor, según dicen, a que Crystal y su marido robasen material de la tienda, el 14 de noviembre de 2024 mandaron a uno de sus esbirros, que a su vez también es un franquiciado con al menos otra tienda a su nombre, para hacerse cargo de la tienda. Brandon Best. Un nombre bastante importante en esta historia. Quédate con él. En internet tenéis el vídeo exacto de ese momento, del momento del intercambio. Y os recomiendo también que veáis el vídeo de Cofisila a este respecto porque muestra unas pruebas que apuntan a quién tiene la colección robada. Pero bueno, volvamos. El caso es que este hombre básicamente llega, les pide las llaves y les pone al teléfono con un directivo de BAM que les explica que Corporate se hace cargo a partir de ese momento de la tienda.
Crystal, que lleva un año de relación comercial con Brian y su familia y tiene un montón de sets suyos en la tienda, les explica que necesita los tickets de venta para poder saber qué es lo que se ha vendido y pagarle a Brian lo que le debe. Y Corporate insiste en que ellos se hacen cargo de todas las cargas y responsabilidades de la tienda, que ellos son ahora los dueños de todo. Les echan, sin mucha amabilidad, cambian las cerraduras y... fundido a negro. ¿Dónde está la colección? El tiempo pasa y Brian se da cuenta de que Briggs & Minifix ha dejado de pagarle como hacía antes cada mes. Y preocupado por dónde estarán sus, según estimaciones, $100.000 restantes, va a la tienda a saber qué es lo que sucede. Y allí le dicen que ellos no tienen ningún set que sea suyo, ni ningún contrato de consigna del que hacerse cargo. Así que Brian, preocupado, acude al dueño de la franquicia, que le dice exactamente lo mismo. Y termina hablando con la gente de Corporate, que le dicen exactamente lo mismo. ¿Qué colección? En este punto debo hacer un pequeño alto. Aunque Bam, Briggs & Minifix, Joshua y Brandon, los nuevos dueños de la franquicia, han demostrado ser poco fiables a lo largo de esta historia, podríamos meter la colección de Brian en 3 sacos distintos. 1, los sets vendidos por Crystal, que todavía no se han pagado. 2, los sets que nadie sabe dónde están, que se han perdido, que se han robado, o lo que fuera. Y 3, los sets no vendidos que todavía estaban en la tienda en el momento del intercambio. Es justo decir que ambos 3, Crystal, Corporate y Joshua / Brandon, podrían tener parte de responsabilidad en lo que viene a continuación. Aunque las pruebas indican que el saco más valioso es precisamente el tercero, el de los sets no vendidos que estaban todavía en la tienda. Pero lo que es totalmente innegable es que Brian no tiene sus sets, no tiene su dinero y Briggs & Minifix, como empresa, no se quiere hacer responsable del problema, a pesar de que legalmente son ellos los nuevos dueños de ese contrato en consigna. Del que, recuerda, los únicos dueños legales de los sets no vendidos de esa colección son Brian Mansell y su familia, no Briggs & Minifix. Y así, sin set y sin dinero, Brian trata de hacerles entrar en razón y de explicarles que todavía le deben mucho dinero y muchos sets. A lo que Corporate, en uno de sus muchísimos golpes de soberbia a lo largo de esta historia, le dice que si quiere, que puede denunciarles, pero que le hundirán en un proceso largo y costoso que no puede pagarse. Y además, le denuncian por algo parecido al allanamiento de la tienda en cuestión, haciéndolo imposible volver a pisarla físicamente. Desesperado, Brian no encuentra otra solución. Así que entra Benjamin Snyder, también conocido como Reckless Ben. Si la justicia no te ayuda, ¿a quién vas a llamar? Pues está claro, a alguien que pueda hacer tanto ruido exponiendo el problema, que o bien la otra parte implicada, Briggs & Minifix, decida solucionarlo antes de que vaya más, o bien consigas el dinero que te deben de otra forma. Así que Brian contactó con el youtuber de investigación americano conocido como Reckless Ben, que podríamos traducir como Ben el Imprudente, un nombre muy adecuado, como verás. Y Ben lo que hace es exactamente lo que esperas que haga. Viaja a Oregón para reunirse con Brian, escucha su historia, recoge todos los datos que hay, contratos, hojas de cálculo, inventarios, para tratar de que la otra parte le cuente su versión. Así que, con un buen fajo de papeles, Ben se planta en la tienda de Briggs & Minifix de Salem, Oregón, reclamando que le devuelvan los sets de su amigo Brian. Y es aquí donde te pregunto, ¿qué es lo que debería ocurrir en este punto? Después de haber consumido cientos de horas de tramas de estafas y corrupción, las respuestas más extendidas de aquellos acusados por robar y estafar suelen ser una de las siguientes. O bien niegan cualquier conocimiento del asunto, o 2, redirigen las preguntas a su equipo legal. ¿Cuál de las 2 crees que escogió la encargada de la tienda de Briggs & Minifix ante las preguntas de Ben? ¡Exacto! Ninguna de las 2. En este punto, por primera vez, y no única, llaman a la policía para denunciar que Ben está acosando a los empleados y allanando la tienda en cuestión. Así que Ben el Imprudente, para hacer honor a su nombre, decide ir hasta las oficinas centrales de Briggs & Minifix para exigirle respuestas al propio CEO. Entra Eamon McNiff. Con su gafas espía y la cámara funcionando a pleno rendimiento, Ben le expone sus preguntas al señor Eamon McNiff, CEO de la compañía Briggs & Minifix. Y por segunda, tercera, cuarta, quinta vez en esta historia, Briggs & Minifix le devuelve un golpe de soberbia de dimensiones épicas. Ellos no saben nada de un contrato de consigna, no tienen ningún Lego y todo lo que dice Ben es mentira, regado con, al igual que en la tienda de Oregón, una denuncia a la policía por acoso y amenazas. Spoiler. Aunque Ben no es precisamente un derroche de cordialidad y simpatía y busca siempre una vuelta del discurso que llame la atención en cámara,
En ningún momento de sus exposiciones se aprecian amenaza alguna o intentos de acoso. Así que Ben, con la razón en una mano y una buena historia en la otra, decide pasar a la acción y hacer lo que mejor se le da. Entra el show de Reckless Ben. Lo que sucede a partir de aquí es una mezcla de fantasía televisiva en la que Reckless Ben y sus amigos utilizan vacíos legales para tratar de resolver el problema por ellos mismos, y muchos giros de artificio de esos que quedan muy bien en YouTube. Crean una empresa llamada Robamos a Gente Mayor, Bricks and Minifig, la convierten en una franquicia, hacen que 10 de sus amigos se conviertan en franquiciados, fragmentan y compran la colección de Brian entre 10 personas, se enfrentan a la policía varias veces más, tratan de que Bricks and Minifig les denuncie y, como nada de eso funciona, demandan a la empresa de Joshua y Brandon, a la dueña de la tienda de Salem, Oregón. En este punto hay más policía, disculpas, vídeos con deepfake, amenazas telefónicas e incluso la acusación por parte de BAM o de los dueños de la tienda de que es él, Reckless Ben, el que en realidad ha robado la colección. Y habiendo ganado, al menos sobre el papel y en un primer momento, esa primera demanda que plantean Ben y sus amigos, se encuentran con que la respuesta de Bricks and Minifig a sus intentos de recuperar la colección de Brian es cerrar la tienda de Salem, Oregón, sin un lugar en el que buscar la colección, sin compensación alguna y con la espada de Damocles pendiendo de un hilo sobre su cabeza. Ben, como la persona imprudente que es, decide llevarlo todo al siguiente nivel. Y madre mía, lo que sucede en esta parte es digno de un documental de Netflix. Entran Joshua Johnson y la policía de American Fork. Como en Salem, Oregón, ya no tienen nada que hacer, Ben consigue enterarse de los nombres y direcciones de las 2 personas que se hicieron cargo de la tienda cuando Crystal y su marido se fueron a Europa. Ambos, Joshua Johnson y Brandon Best, viven en un pequeño pueblo de Utah llamado American Fork. Y allí que se va Ben con sus amigos y los papeles de esas demandas que en teoría ha ganado. Lo que pasa es que a su llegada no solo les esperan 2 personas muy cabreadas con ellos, sino que les espera todo el departamento de policía de American Fork. Y lo que, al menos desde la perspectiva de Ben y de casi cualquier persona razonable, son todos los pasos que dicta la ley que deben seguir para poder hacer que estas 2 personas se hagan responsables de la desaparición de la colección de Brian Mansell, todo se termina convirtiendo en una batalla campal de derechos civiles violados, arrestos, asaltos armados, registros, detenciones ilegales y que no lo digo yo, que lo dice la propia policía de American Fork. Porque en otro giro de la historia, sumergido en todo este circo mediático de ver quién tiene razón y quién no, el jefe de policía decidió hacer un comunicado para tratar de limpiar el buen nombre de su departamento y cometió uno de esos errores que es que no se deben cometer nunca. Porque en lugar de hacer públicas las grabaciones censuradas de sus propios agentes para apoyar la versión de los hechos de la policía, lo que hicieron público fueron todas las grabaciones sin censurar. Y es aquí donde, como dicen en inglés, la mierda golpeó el ventilador. Porque en esas grabaciones se puede ver a Joshua Johnson y Eamon McNiff, CEO de BAM, al teléfono al menos, dirigiendo a la policía contra Ben y sus amigos, diciéndoles de qué los tienen que acusar y qué es lo que tienen que hacer con ellos. Y también se ve cómo la policía busca y trata de inventarse cargos para poder hacer uso de su fuerza y silenciarlos. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues al parecer, según se ve también en esos vídeos, porque al menos Joshua insiste con frecuencia en ser parte importante de un movimiento religioso con mucha fuerza en Estados Unidos, al que presumiblemente también pertenecen los oficiales involucrados. Así que ya lo ves, lo que empezó como un contrato de consigna insatisfecho y una colección desaparecida, en cuestión de unos pocos días evolucionó a una bola gigantesca de soberbia, corrupción y violencia legal nunca vista, amplificada por prácticamente todas las voces de internet, medios tradicionales y medios no tradicionales, e incluso uno de mis youtubers favoritos, Cofisila, del que sabes que cuando hace un vídeo terminan rodando cabezas. Y todo porque la forma que encontraron los directivos de BAM, de Bricks and Minifig, para tratar de parar todo esto, además de salir en un montón de entrevistas contando historias contradictorias, fue lanzar todo el peso de su bufete de abogados sobre Ben, Brian, los Gormans y cualquier involucrado en esta historia. A día de hoy, Brian no solo no tiene su colección, ni su dinero, sino que tiene encima una orden de alejamiento y varias demandas por, como decía al principio,
valor de más de $1 millón. Y no solo eso, sino que encima Ben se enfrenta a cargos criminales que podrían acarrearle penas de muchos años de prisión. ¿Y ahora qué? En este punto creo que podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que tenemos la peor gestión de crisis que una empresa ha hecho nunca. Bricks & Minifix ha demostrado su soberbia, su falta de honestidad y su incomprensión de cómo funcionan las redes, tratando de aplastar el discurso de Brian, Ben y de todos los críticos con Bricks & Minifix a través de demandas y falsedad. Que no vamos a decir que Ben lo haya hecho todo bien, hay cosas en las que se ha pasado de la línea, pero gran parte del problema que hay ahora es que la mayor parte de las acusaciones que hay encima suya parece que son mentira. En cualquier caso, hay algo positivo, y es que Brian y Ben estarán inmersos en una batalla legal enorme, pero cuentan con el respaldo de la opinión pública y de muchos de los mejores abogados de Estados Unidos. Y en cuanto al daño reputacional que está recibiendo y seguirá recibiendo la franquicia, se puede contar ya en millones. ¿Y todo por qué? Pues aquí está lo más divertido de todo, querido espectador, porque el origen de todo esto ni siquiera son los $200.000 que se utilizan como reclamo desde el día 1, porque esa cifra ni siquiera fue cierta en su origen. Fue una estimación que hizo Crystal, grosso modo, cuando vio la colección por primera vez, y es la cifra que usaron meramente porque llamaba mucho la atención, porque era un reclamo publicitario fantástico. La tasación más certera daba una horquilla bastante inferior a los $200.000. Y encima, durante el primer año de funcionamiento normal del contrato de consigna, se vendió más o menos la mitad. Así que todo lo que te acabo de contar, con la imagen de Bricks & Minifix dañada de forma irreparable, millones en pérdidas, tiendas cerradas y cientos de miles, si no millones de dólares en costas de abogados, todo eso tiene su origen en una cantidad sustancialmente inferior a $100.000. Y ahora quiero plantearte dos preguntas muy importantes. ¿Qué dice Lego de todo esto? Muchos me han preguntado si Lego ha dicho algo al respecto de este caso, aunque sea entre bambalinas. Y aquí es donde podemos aprender cuál es una buena respuesta corporativa para gestionar una crisis reputacional como esta. ¡Ninguna! Primero, porque aunque el origen de todo esto sea una colección de sets de Lego, la empresa como tal no tiene nada que ver con el problema. Igual que si el problema fuera el robo de un Ferrari, la marca Ferrari tampoco tendría mucho que decir. Al menos antes de que haya ninguna sentencia en firme o una investigación al respecto, o que quieran hacer lo que te cuento dentro de un momento. Y segundo y más importante, porque Lego, a lo largo de su historia, ha demostrado que el silencio es una de las armas más poderosas que tiene una empresa ante una polémica de estas dimensiones. Que no digo que sea lo que a mí me gustaría que hicieran, porque esta historia de David contra Goliat da para decir mucho. Pero los fans de Lego sabemos que esa no es la forma de hacer las cosas de la compañía danesa. Y segunda pregunta, ¿podría Bricks & Minifix haber salido ganando algo de todo esto? La respuesta, en mi opinión, es un claro y rotundo sí, porque recuerda que no estamos hablando de $200.000, sino de una cifra que está quizá entre $50 y $100.000. Y recuerda también que en teoría Bricks & Minifix como empresa está valorada en unas cifras que rondan los 300-400 millones de dólares. Y recuerda además que BAM, Bricks & Minifix, es una franquicia que en teoría comercia con la diversión y el entretenimiento de sus clientes. Es decir, que se supone que traen alegría, que traen creatividad, que traen Lego. Y lo más difícil de conseguir en este mundo en el que vivimos ahora es precisamente la atención de la gente que nos rodea. Así que imagínate, ¿qué hubiera pasado si Bricks & Minifix, en lugar de amenazar y demandar a Brian Mansell y a todos los que vinieron después, hubiera decidido pagarle el dinero de su colección? Pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que hubieran podido conseguir una de las mejores campañas de publicidad positiva de la historia por tan solo $50-70.000. Hubieran llenado titulares, y los hubieran llenado como la empresa que devolvió a un hombre mayor a las puertas de la muerte el dinero de su colección de Lego perdida, en lugar de llenarlos como la empresa que robó la colección de $200.000 de Lego Star Wars de un hombre a las puertas de la muerte.